Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me desconcentré un poco. Es que como es el último día del año, me desconcentré. Pero bueno, bienvenidos y buenas tardes a Visionarte. Pues una semana más, hoy les traigo un tema que seguramente ustedes no conocen. Para mí fue también una sorpresa descubrir pues esta divinidad latina, esta divinidad romana, pero me pareció muy curioso poder compartírsela a ustedes, que es ni más ni menos que el Dios del principio y del final, el Dios Jano. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en inglés el mes de enero, creo que se escribe January, ¿no? Y bueno, en español es enero, y estos dos nombres, el sajón y el latino, el español, tienen una raíz común que es justamente este dios Jano, que le da nombre a pues, el primer mes del día, el primer mes del año. Incluso los latinos, los romanos, hacían unas festividades al principio de su año nuevo, que solía ser el mismo mes, y bueno, pues muchas de algunas tradiciones pues han llegado hasta el día de hoy, de un dios muy antiguo que ya se veneraba en Roma antes de la fundación propia de la ciudad de Roma, porque si ustedes se acuerdan, la península itálica, lo que actualmente es Italia, pues estaba ya habitada por diferentes pueblos independientes, eran diferentes polis, que así se llamaban en griego, y bueno, pues así ha llegado hasta el día de hoy esta palabra que significa ciudades-estado, es decir, ciudades que eran independientes, que tenían su gobernante y no tenían nada que ver con el pueblo vecino.
Hoy día hablamos de país, ¿no? Que abarca pues, una serie de ciudades, pueblos, villas, etcétera, pero antiguamente no. Antiguamente eran estas polis, las más famosas fueron las polis griegas, como Atena, Creta, Troya, eran ciudades que, bueno, pues eran totalmente independientes con sus reyes. En Italia pasaba exactamente lo mismo. Había diferentes pueblos o diferentes tribus dedicadas principalmente a la agricultura y a la ganadería. Estas ciudades, estas tribus, una de las más famosas eran los etruscos, que bueno, pues son prácticamente los orígenes de la ciudad de Roma. Aunque bueno, pues está la historia de Héctor, la historia de la Eneida, que bueno, pues cuenta que pues allá en las polis griegas hay una guerra, tiene que huir este Héctor y bueno, pues resulta de que llega a las costas de Italia y bueno, pues de ahí se mezcla un poco la historia de los primeros fundadores de Roma, estos dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, que son amamantados por la loba Capitolina, etcétera, etcétera. Bueno, pues el hermano mata al otro hermano, queda Rómulo, etcétera, ¿no? Bueno, pues de ahí, dentro de este contexto de la fundación de Roma, obviamente mítico, pues están los etruscos. Mucho de, por ejemplo, la arquitectura etrusca original, también las primeras esculturas del mundo romano, pues tienen mucho en común con los etruscos que vivieron en el Lacio, en el lugar donde actualmente se encuentra Roma, ¿no? Y bueno, pues en esta tribu ya se adoraba a este dios del tiempo, a este dios de la agricultura llamado Jano. Muchos de los dioses que tenía el panteón romano, que a todos nos va a sonar, como Júpiter, que era Zeus, Marte, Venus, diosa Afrodita, Mercurio, etcétera. Bueno, pues estos dioses, que luego darán nombres a los planetas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues estos dioses fueron una mezcolanza después de estos dioses primigenios que tenían en el Lacio, ¿no? Porque, bueno, pues por ejemplo, estas divinidades se fueron sincretizando con la religión griega. Prácticamente la religión griega y la religión romana son primas, ¿no? No exactamente lo mismo, porque habían otras tradiciones, otros ritos religiosos en Roma que no en Atenas o en Troya o etcétera. Y bueno, pues resulta de que había unos dioses que habían sido primigenios, que no habían sufrido ninguna transformación o vinientes de otros países, ¿no? Por ejemplo, hay dioses que vienen de África, hay dioses que vienen de Babilonia, hay dioses que vienen de Centro Europa, hay dioses que vienen incluso de la península ibérica, donde también había una religión, la religión de los íberos, que bueno, pues se van juntando estas divinidades, y Roma, la religión de Roma, que siempre fue muy abierta, pues iba adoptando diferentes aspectos de estas divinidades, aumentando su panteón romano, llegando prácticamente a 2000 y pico dioses, aunque el panteón romano, los principales, pues eran estos que hablé, ¿no? Como Zeus, su esposa Vesta, se llamaba Ceres en Grecia. Bueno, pues estas eran los principales, ¿no? Pero siempre había unos dioses
digamos, antiguos que siempre se veneraron. Por ejemplo, el dios Jano tuvo alrededor de unos 1000 años de adoración en la ciudad de Roma. Incluso, que luego veremos, hasta el siglo VI, cuando empiezan las invasiones de los bárbaros, se abren las puertas de este templo al dios Jano, así misteriosamente, no se sabe quién las abrió, y bueno, pues no pudieron destruir los ostrogodos la ciudad de Roma. Y bueno, pues los romanos dijeron que fue el último hecho en favor de su pueblo que había hecho el dios Jano, ¿no? Entonces, bueno, pues es esta divinidad que tiene mucho que ver con el inicio de año, los inicios de los trabajos, los inicios de la semana. Era bastante importante en la ciudad de Roma. Por ejemplo, la imagen que nosotros vimos era cómo se representaba al dios Jano, porque uno de sus epítetos era el de, o apodos, era el de bifronte, es decir, que tenía dos caras, que ya hablaremos un poco más adelante sobre esto. Antes de hablar del dios Jano, pues me gustaría felicitarles ahora sí, ya no la Navidad, porque ya, aunque estamos dentro del tiempo de Navidad, hasta el día 6 de enero, pero bueno, pues ahora les voy a felicitar el año nuevo. Y me gustaría hacer una pequeña reseña en cuanto a lo que es las 12 uvas. Las 12 uvas es una tradición que se ha adaptado o se ha querido acoger en estos países, en nuestros países latinos, lo que es México, lo que es todo el Suramérica, ¿no? Pero no es originaria de aquí, tampoco es originaria de toda Europa. Por ejemplo, en Italia se comen lentejas o se tiran lentejas, ¿no? Sin embargo, esta tradición, que aparece en el siglo XVIII, es una historia o es un contexto que aparece en España. Estando en España el rey, que ahorita no me acuerdo cuál es, resulta de que hubo un gran excedente de uva. Entonces hubo una muy buena cosecha de uva. Y claro, cuanto más producción de un producto, el producto se abarata. Entonces esto no favorecía mucho a los agricultores y se lo dijeron al rey y a sus consejeros, ¿no? Este hecho de que pues, había mucha producción, no sabían qué hacer con la uva, pero si se salía al mercado con toda esa producción, pues sería una gran pérdida económica para los agricultores. Fíjense, tanto es malo la escasez como la abundancia para la economía. Y entonces al rey se le ocurrió la siguiente idea. Como la cosecha de la uva es principalmente principios de otoño, pues al rey se le ocurrió, bueno, pues vamos a hacer un edicto, ¿no? O una tradición de que cada vez que suena las campanadas del final de año, que son 12 campanadas, nos vamos a comer una uva. Y así vamos a extender esta tradición en todo mi reino, en toda la península ibérica, para que la producción de uva pues, no se eche a perder y además no sea una pérdida para los agricultores. Y así lo hicieron. La tradición es que se comen 12 uvas, roja, verde, verde no, roja, blanca, da igual, grande, chiquita, no importa, pero era cada vez que suena el reloj, una campanada del reloj, pues se come una uva. Aquí se las comen a como da, ¿no? Pero es cada vez que suena una campanada, se come una uva y se traga, ¿no? Esa es la tradición de las uvas. Posteriormente, claro, pues como cualquier cosa tradicional y cualquier cosa popular, pues se van diciendo que cada uva se pide
deseo, etcétera, etcétera, pero es una tradición relativamente moderna el hecho de comer las uvas. Entonces tengan cuidado esta noche, si tienen la posibilidad, busquen un reloj o algo que les marque las horas y se vayan comiendo su grano de uva como corresponde a la tradición. En España, en todos los pueblos, sobre todo el más famoso es el de la Puerta del Sol, allá en Madrid, donde está este reloj de la Real Casa de Correos. Pues bueno, este reloj se prueba unos días antes para que no haya ningún problema. Entonces tocan los 4 cuartos, que son campanas dobles, y luego empiezan a sonar las 12 campanadas, ¿no? Entonces ahí está la gente comiéndose su uva y bueno, pues empieza el nuevo año. Entonces también, por ejemplo, en casi todos los pueblos más o menos grandes tienen su ayuntamiento con el reloj del ayuntamiento que toca las horas, o en la iglesia toca las horas, y bueno, pues ahí se reúne la gente de la ciudad a comerse sus uvas y luego pues a la fiesta, ¿no? Al desmadre. Que bueno, pues allá también se celebra con mucho desmadre. Aquí tanto Navidad como Año Nuevo se celebra en familia. Allá es más año de Navidad o Nochevieja se celebra en familia, y 31 de diciembre, preparándose para el Año Nuevo, pues es más andar a un restaurante, a un bar, a una discoteca, a celebrar el Año Nuevo después de haberse comido las uvas en la Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, pues vamos a una pausa y ahora sí empezamos con este dios Jano que les va a súper. Amigos de Conéctate en Línea, soy el Chef Alfredo de Bien Mezcladito, y solo para desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo de parte de todo el staff. Muchas felicidades. Rápido. Apenas estaba viendo un mensaje que me acaba de llegar y ya, de una vez. Bueno, entonces el dios Jano. Como ya les dije, todo el panteón romano, de los dioses panteón, quiere decir al grupo de los dioses, estaba sincretizado con dioses de todo el imperio. Incluso había dioses egipcios que fueron tomados por los romanos, ¿no? Pero los principales, pues era Júpiter, era Marte, el dios de la guerra, Venus, la diosa del amor, etcétera, etcétera. Y entonces estos dioses sincretizados pues tenían además otros dioses que venían de sus ancestros, ¿no? De sus antepasados. Uno de estos principalmente era el dios Jano. El dios Jano estaba ligado, como muchas otras divinidades del Lacio, estaba ligado a la agricultura y al paso del tiempo. Sobre todo porque para esta época el Imperio Romano o la ciudad de Roma, desde que se funda, no está dedicada principalmente a la esclavitud, al comercio y a la guerra, ¿no? En un primer momento, Roma se dedica a la agricultura como cualquier pueblo incipiente de la humanidad. Primero se tiene que cultivar, se tiene que ser autosuficiente teniendo comida, tanto animal como vegetal, y a partir de ahí empezar a conquistar. Por eso era tan importante estos dioses de la fertilidad y estos dioses de la agricultura y el tiempo. En todas las culturas ancestrales ha habido dioses del tiempo y de la agricultura. Incluso en Grecia pues estaba la diosa Ceres, de ahí viene Cereal, ¿no? Que era la diosa protectora de la agricultura, ¿no? Era muy importante pues tener el sustento, la comida, y una divinidad que protegiera pues, la comida. Uno de estos dioses dedicado al tiempo, a la agricultura y a la ganadería como protector era el dios Jano. Es uno de los dioses más antiguos que estaban dentro del panteón romano. Es tan antiguo o más antiguo
que el mismo dios Zeus. Físicamente se le reconoce fácilmente por ser un dios bifronte, un dios con dos caras. En un primer momento, pues se le representaba como la imagen que estamos viendo, un dios que tiene una cara joven, que mira hacia el futuro, y un dios viejo que mira hacia el pasado. Porque, bueno, pues el dios Jano, que además es el dios del principio, tiene esta doble cualidad de poder ver el pasado y poder ver cómo va a ser el final de una empresa, ¿no? De ahí, del mismo dios Jano, viene el nombre del primer mes del año para los romanos, también para todo Occidente, que en latín el mes enero era Januarius, ¿no? En honor al dios Jano. Janus sería en latín el dios Jano. Los orígenes, pues obviamente, como cualquier dios mítico, pues no los tenemos bastante claros. No hay una historia mítica que explique el origen de este dios, quién era su padre, quién era su madre, o si nació a lo mejor espontáneamente como la diosa Atenea, o si regía algún reino, no sabemos bien de dónde viene. Lo que sí sabemos es que procede desde la antigüedad etrusca, en la región central de Italia, en lo que actualmente es el Lacio. También sabemos, algunos historiadores, que ponen a esta divinidad como una divinidad que viene de Occidente, es decir, que viene de los pueblos germanos, bueno, antiguamente no es el imperio germano, pero sí de lo que actualmente sería Francia o España, ¿no? Pero esto no se sabe, es bastante discutido. Muchos historiadores se ponen de acuerdo en que el dios Jano sí es una divinidad originalmente etrusca. También sabemos que este dios de los principios del mes de enero viene, o ya hay testimonios escritos, desde los primeros 7 reyes míticos, sobre todo del rey Numa Pompilio. Saben ustedes que, bueno, pues Roma, desde sus orígenes, fue lo que se conocía en la antigüedad, una monarquía donde había un rey. Poco a poco fue ganando terreno el hecho de tener un senado más popular. Luego empezaron los emperadores, los césares, pero uno de los 7 primeros reyes que tuvo Roma se llamaba Numa Pompilio, que también era de origen etrusco, ¿no? Entonces, desde ese momento es cuando empieza a venerarse a este importante dios de la antigua Roma. También hay un texto donde se narra que en el siglo IV a.C. Es invadida la ciudad de Roma por los galos. Entonces estos galos intentan llegar a la ciudad de Roma y pues los romanos lo que hacen es encomendarse a este dios Jano para impedirles el camino hacia Roma. ¿Por qué digo impedirles el camino? Porque este dios va a ser el que abre y cierra los caminos. Es el dios que está al principio y está al final. Es el dios después de que va a estar no tanto en el final, sino en el medio del camino, ¿no? Entonces, él puede impedir que cuando hay una guerra, los soldados que van a atacar la ciudad puede impedir que lleguen hasta el final, ¿no? Entonces, se encomienda Roma a este dios Jano en el siglo IV y, bueno, pues vence la ciudad de Roma. Surgen una serie de
complicaciones para los galos que les impide que Roma sea saqueada. Además, bueno, pues este dios en un principio, que luego se va perfilando, tenía diferentes cualidades o diferentes potestades dentro de su dominio. Para la antigua Roma, todos los dioses tenían una característica específica. Estaban, por ejemplo, los dioses penates, que estos dioses solamente cuidaban a familias específicas. Cada uno tenía su dios protector. Pero, por ejemplo, tenemos hasta Júpiter, que era el dios del rayo, el dios padre, igual como era Zeus. Por ejemplo, en Grecia tenemos a el dios del mar, ¿cómo se llama? Poseidón, ¿no? Que bueno, pues era el dios del mar. Hades era el dios del infierno, bueno, del inframundo. Baco era ya romano, era el dios del vino, ¿no? De la alegría, de la fiesta. De ahí viene, por ejemplo, la palabra bacanal. Pues igual estaba en Roma. Jano no es la excepción. Entonces le dieron muchas cualidades. Era, por ejemplo, el dios de las estaciones. Era verano, otoño, invierno. Era además el dios de las puertas. Si vemos la imagen de este dios que está como en una esquina, este dios principalmente se ponía en el que está, el primero que me pusiste. Si nosotros vemos, era muy común representar a este dios Jano en las esquinas de las puertas, uno viendo hacia adentro y otro viendo hacia afuera, ¿no? Porque era el dios que estaba en las puertas, abriendo y cerrando puertas. Además era el dios que habitaba en los caminos y todas las acciones que llevaban consigo el hecho de un principio y un final. Es decir, por ejemplo, la siembra. La siembra, por ejemplo, el cereal llega a primavera con los primeros calores y se siembra el trigo. Roma era una ciudad productora de cereal, sobre todo del trigo. Va pasando el tiempo y al final, como ya esté terminado agosto, principios de septiembre, se hace la siega del trigo, ¿no? Tiene un principio y un final. También, por ejemplo, era el dios de la navegación, porque todos los viajes en barco tienen un principio de un puerto hasta otro puerto final. Entonces, durante todo ese trayecto, quien está protegiendo a los navegantes es el dios Jano. Y, obviamente, la guerra. La guerra tiene un principio y tiene un final. Por eso, por ejemplo, el dios Jano estaba muy vinculado a el dios Marte, que tenía su templo en el Foro Romano, ¿no? Porque Jano era el que empezaba con la guerra, pero podía poner trabas a aquellos que invadieran. O también cuando era Roma la que hacía una guerra o declaraba una guerra a cualquier ciudad o cualquier otra región del mundo, pues se le pedía a Jano para que el trayecto durante la guerra y las batallas que se libraran en el centro de esta guerra, pues llegaran a buen término y se pudiera conquistar o se pudiera vencer en esta guerra, ¿no? Poco a poco vemos que tiene muchos aspectos este dios Jano, el dios del principio y del final, pues además, poco a poco, con el tiempo, se le fueron dando unos aspectos más concretos. Se fue dejando, bueno, también se me olvidaba, por ejemplo, una puerta se compone de 2 jambas y un dintel, ¿no? Cualquier puerta, incluso cualquier casa, se va construyendo con jambas y dinteles, haciendo una sala más grande. Se le debe esta palabra de jamba, se viene o se le debe a el dios Jano también. Entonces, por eso se le representa a este dios en las jambas de las puertas. Pero poco a poco, con el tiempo, imagínense que son más de 1000 años
pues venerando y adorando a este dios Jano, se le va dando un aspecto más de transición. Es decir, el dios Jano, al tener las dos caras, ser bifronte, uno, el más joven, puede ver hacia el futuro, viendo qué va a poder pasar, y el anciano ve el inicio, lo que es el pasado, ¿no? Entonces, este Dios es el conocedor tanto del futuro como del pasado, de lo que te va a pasar a ti en el pasado. Sin embargo, poco a poco también se le fue conociendo como el Dios de en medio. Hay una película de terror, ¿no?, que se dice que, bueno, que cuenta la historia de que hay un demonio que está en medio de las puertas, lo que es en medio, ¿no? Bueno, pues aquí en Roma no era un demonio, sino que era un dios llamado Jano, y es el dios que está en medio de todo, ¿no? Es el que es propicio para un negocio, es el que es propicio para la guerra. Y además, si nosotros vemos, por ejemplo, esta representación, se representa con una llave. Esta llave es muy importante porque él es el encargado de abrir o cerrar las puertas, ¿no? Este dios Jano. Entonces, poco a poco se le fue llamando el dios de los umbrales, el dios de en medio, olvidándose un poco de lo que es el principio y el final, porque incluso hay para los romanos posteriormente crean otra divinidad que se llama el dios Terminus, que es el dios de los finales, ¿no? Es el dios de los confines, de ahí viene la palabra término, ¿no? Este dios es un poco la contraposición a Jano, porque Jano es el que está en medio, el que abre y está en medio. Sin embargo, crean otra divinidad para lo que significa el final, los confines. Entonces, se le va concretando un poco los aspectos que son resguardados por esta divinidad. Jano ya no es tanto el dios del inicio, sino el dios de en medio. Por ejemplo, a este dios romano se le creía que estaba justo en la mitad de las cosas. Para los romanos no era solamente estar dentro o estar fuera, empezar o finalizar, sino que estar en medio de cualquier cosa, ¿no?, también era un espacio, ¿no? A ver si me explico. Por ejemplo, el espacio que está entre un marco de una puerta es un espacio. No es ni dentro ni fuera, sino que es este espacio. Bueno, pues este espacio se le da al dios Jano. Por eso se le ponía muchas veces en las puertas, porque no era ni dentro ni era fuera, sino que era en medio. Y este espacio era defendido, era protegido por el dios Jano. Por ejemplo, además, cuando a este dios se le veneraba en una colina romana. Roma tiene 7 colinas, está el Vaticano, está el Quirinal, etc. Bueno, pues una de estas colinas que estaba a las afueras de la ciudad se llamaba, obviamente, en honor a este dios, se llamaba el Janículo. Y bueno, pues ahí muchas veces se hacían las festividades en honor a este dios, y también se hacía en el Quirinal. Luego veremos actualmente cómo se llama. Este monte, esta colina, estaba fuera de las ciudades, porque al dios Jano se le adoraba principalmente en las entradas de las murallas o en las salidas de las murallas, ¿no? Porque, bueno, pues él era el dios del principio y del final. También, por ejemplo, era nombrado este dios Jano siempre que se celebraba una festividad a una divinidad que fuera superior, pues siempre se le adoraba primero, se le ofrecía algo o se invocaba el nombre de Jano en los templos para que él abriera las puertas del más allá, para que el sacerdote o el oráculo pudiera hablar con la divinidad a la que se estaba dirigiendo. Si no se le invocaba o se le ofrecía algo al dios Jano,
pues el dios Jano no abría la puerta para que el sacerdote o el oráculo pudiera hablar con la divinidad. En Roma se adivinaba de diferentes modos. Los principales eran: uno, leyendo las entrañas de los animales, es decir, se sacrificaba una vaca, un cordero, un pájaro, un pollo, una oca, se sacrificaba al dios en concreto, se le sacaban las tripas y según cómo caían las tripas en el suelo, pues se vaticinaba un futuro u otro. Esto era venido o era inspirado por la divinidad. También habían oráculos, pues bebiendo cualquier menjurje que te drogaba, entonces decías cualquier cosa incoherente y entonces ya estabas viendo el futuro. Entonces todo esto, si no era permitido por Jano, no llegaban los oráculos a estos sacerdotes que lo interpretaban. Del mismo modo, además, sobre todo, el dios Jano era muy similar, muy emparentado, muy vinculado al dios Marte, el dios de la guerra. Cuando había una guerra que acechaba la ciudad o la ciudad declaraba la guerra a otro pueblo, ¿no?, o a otro ejército, se abrían las puertas del dios Marte y las puertas del arco del dios Jano. Se abrían desde el inicio de la guerra hasta el final para que todo fuera propicio. Jano era el inicio, empezaba la guerra, estaba en medio y Marte les iba a llevar a la victoria. Y al final se cerraba con el dios Jano. Entonces estaban abiertas las puertas de estos edificios. El templo de Marte sí es un templo. El edificio o las puertas o el arco de Jano no se sabe bien qué había en su interior o qué se hacía en su interior. Ahorita vamos a ver una representación de este arco del dios Jano. Yo me lo voy a poner Johan, rapidísimo y veloz, el más grande. Ese es el arco o la puerta de Jano, que está muy cerquita del Foro Romano. Si ustedes ven, no tiene fachada de templo, no tiene pinta de templo, lo que sí es que tiene 4 puertas, porque el dios Jano ve siempre hacia afuera, hacia adentro, hacia el norte, sur, este y oeste. Él lo conoce todo. Esos arcos que nosotros vemos tenían 4 puertas y estaban cerradas prácticamente siempre, a no ser que hubiera una guerra, ¿no? Por eso ya les comenté de esta guerra de los ostrogodos cuando llegan a Roma. Las festividades del dios Jano, ¿cómo voy? 17 minutos. Las festividades al dios Jano eran de un carácter bastante importante, porque quien lo celebraba era un sacerdote del Senado, un sacerdote senatorial, dedicado únicamente a ofrecer sacrificios. No cualquier sacerdote de cualquier divinidad podía ofrecer sacrificios. Se necesitaba que fuera un sacerdote del Senado, que era quien representaba al pueblo, para poder ofrecer sobre todo los carneros que se ofrecían a las divinidades principales. Una de estas divinidades era el dios Jano, donde se llevaba un cordero, como ya les dije, al monte Quirinal o al monte Janículo, donde obviamente se mataba este animal y se les daba, y ahí sí le daban pues todo el animal completo con su sangre y todo, se le daba a esta divinidad para que, pues celebrar esta festividad a Jano, que se celebraba 2 veces al año, al principio del año y prácticamente al final del año, ¿no? Entonces, estas 2 veces se hacía este sacrificio y además se celebraban grandes banquetes, porque era costumbre en Roma, todo se celebraba con comida y se hacían intercambios de regalos. No hacían grandes regalos, así como te voy a regalar un coche, no. Lo que regalaban eran sobre todo hojas de laurel. Ustedes, qué tontería,
cortaría una hoja de laurel. Pues sí, se regalaba estas hojas de laurel porque el laurel era símbolo del triunfo en todas las empresas, ¿no? Entonces, ¿quién o qué divinidad más importante para celebrar o para regalar esta hoja de laurel que al dios Jano, ¿no? Entonces, después de comer y de beber, pues se hacían intercambios de regalo. Es una posible origen, es un posible origen de la costumbre que tenemos de regalar cosas en Navidad, ¿no? Entonces, puede ser, es una de las tradiciones más antiguas, aunque, por ejemplo, también tenemos tradiciones en toda Europa antigua, donde, por ejemplo, en la festividad del Yale, allá cuando estaban los vikingos, los celtas también tenían un inicio de año donde se intercambiaban presentes y comida. Pues bueno, la Iglesia Católica fue tomando estos aspectos donde, bueno, pues en toda la Navidad pues se dan regalos. Se dan regalos, por ejemplo, el día 24. Se dan regalos el día 6 de enero, ¿no? En honor a San Nicolás. En algunas partes de Europa se dan regalos el día de Santa Lucía, que es el 13 de diciembre. En otras partes se dan regalos el día 6 de enero. Entonces, todo esto se fue entremezclando, incluso una tradición pagana que si no adoptó la Iglesia. En Italia es muy común que quien lleve los regalos es una bruja, ¿no? Entonces, bueno, pues hay tradiciones de todo y una de estas tradiciones pues puede ser la del dios Jano. Por ejemplo, hay otra imagen de un arco diferente a este que vimos. Este está en España y también no se sabe bien si es un arco dedicado al dios Jano por tener 4 arcos diferentes. Está en un cruce de caminos y puede ser, los historiadores y arqueólogos dicen que puede ser también una representación o un lugar donde se veneraba al dios Jano. Entonces estamos hablando de que esta divinidad no solamente se quedó en el ámbito de Roma, sino que se extendió a todo el imperio. También es importante, otra de las tradiciones para los romanos, era los dioses del pater familia, ¿no? El sacerdocio en la cultura romana antigua, del imperio romano, pues no era tan jerarquizado como lo tenemos actualmente, ¿no? El sacerdote de la familia era principalmente el abuelo o el padre de la familia, ¿no? El jefe del grupo familiar. Podríamos llamarlo incluso de la tribu familiar, ¿no? Entonces tenían unos altares en los patios, sobre todo de las casas. Las casas eran cuadrangulares, eran un poco más poderosos, entonces tenían un pequeño altar donde había pequeñas figurillas de barro que eran los dioses penates. Había una representación del dios Jano porque lo primero que hacía el pater familiae era invocar al dios Jano. Nada más despertarse, eran muy religiosos los romanos, nada más despertarse, el padre de familia, antes de hacer cualquier actividad, incluso de desayunar, que no se desayunaba en Roma, pero bueno, antes de empezar sus trabajos, se invocaba al dios Jano para que todo el día fuera propicio para él y para su familia. Además, se invocaba antes de empezar un negocio, antes de ir a abrir la tienda específica de la persona, del pater familiae, en los matrimonios, para que todo el tiempo, desde el principio hasta el final y el intermedio, fuera propicio para el matrimonio, que bueno, al fin y al cabo en Roma era legal el divorcio. También, por ejemplo, se invocaba al dios Jano cuando empezaba la mayoría de edad de los varones, de los hombres, las mujeres no. En Roma la mujer tampoco tenía mucha importancia, pero era una fiesta importante para la familia la entrada a la madurez o la
adultez o la mayoría de edad de los jóvenes, ¿no? Entonces también se pedía la protección del dios Jano pues, de estos jóvenes, ¿no? Ya entrado el cristianismo, en el siglo III, empieza a decaer sobre todo la adoración de los dioses latinos, de los dioses romanos. Pero aún queda en la memoria de los romanos a este dios Jano, incluso ya siendo oficial la religión cristiana. Tanto es así, como ya les dije, que hay un historiador que se llama Procopio, que narra que en el siglo IV hay una invasión de estos pueblos bárbaros, empieza a caer el Imperio Romano, llamado Ostrogodo, que ya saben quién son, porque ya se lo he dicho muchas veces, quién son los ostrogodos. Entonces vienen del centro de Europa, quieren invadir, primero invaden Lombardía, que es el norte de Italia, y llegan posteriormente bajando hacia Roma. Cuando llegan a Roma, ven los ciudadanos romanos que está asediada la ciudad. Entonces se van a dormir, se van en la noche, cuando todo el mundo está resguardado en sus casas con temor. Se cuenta de que alguien, quién sabe quién, no se sabe, abrió las 4 puertas de este arco romano, de este arco de Jano que vimos en la foto. Pues se invocó la protección de este dios en contra de los ostrogodos, lo cual surtió efecto porque los ostrogodos no pudieron invadir Roma en el año 537. Imagínense que ya estaba en su pleno apogeo el cristianismo en Roma, cuando todavía seguía esta cultura o esta tradición pagana del dios Jano. Entonces abrieron las puertas que llevaban 390 años cerradas estas puertas. O sea, llevaba muchísimo tiempo cerrado y en el año 537 se abren estas puertas y el triunfo de la ciudad es mayúsculo. Es decir, consiguen superar esta prueba. En el ideal romano, pues se queda esta idea de que el dios Jano fue la última proeza que hizo en favor de su pueblo después de 1000 años de adoración. ¿Cuál es el lugar donde se sacrificaban por parte del sacerdote senatorial? Era en el monte Quirinal. Hay una imagen por ahí de una plaza que es como ovalada, una plaza que es como ovalada, precisamente, que es, ahí estaba, había un hipódromo de Domiciano, que actualmente se conoce como la plaza de Trastevere. Trastevere quiere decir detrás del río Tíber, ¿no? Detrás del Tíber, Trastevere. Bueno, pues es una plaza muy bonita, tengo la suerte de conocerla, muy grande, con 2 fuentes, un obelisco, 2 iglesias gemelas, vamos, es muy bonita la plaza. Pero bueno, pues ahí, en ese teatro romano, donde se llevaban a cabo estas carreras de cuadrigas, de vigas y de trigas, ¿no? Pues ahí, en ese es donde se sacrificaba el carnero en honor a el dios Jano, ¿no? Bueno, pues si van a Roma, ahí en ese lugar, en Trastevere, era donde se sacrificaba al dios Jano. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a llegar. ¿Por qué me atreví a hablar de esta divinidad? Pues obviamente porque enero viene de la palabra Jano, de Januarios en el latín, y es lo que va a pasar el día de mañana, es el inicio del año. Entonces, no quiero decir que adoren al dios Jano, nada, no, es un dios pagano, pero sí que en la antigüedad había un dios que era el dios del principio, al cual se consagraba el dios enero, ¿no? Bueno, pues espero que esta noche se coman bien las uvas de la Nochevieja, las 12 uvas,
y que lo pasen con sus seres queridos y esperemos que el año 2025 sea un año súper bueno. Esperemos que nuestros políticos nos den un respiro los 365 días del año. Pues aquí nos vemos la semana próxima por Conéctate en línea. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en línea.